somewhere in space, this may all be happening right now. Desde Buenos Aires, Argentina, Star Wars con amigos. Charlas de otra galaxia. Hola amigos, bienvenidos al segundo de nuestros episodios. Mi nombre es Mariano y conmigo mi queridísima amiga Florencia. Hola querido Mariano, ¿cómo estás? Mucho cariño. ¿Todo bien vos? Bien, ¿vos? ¿Cómo Bueno. estás, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan los dos? Muy bien, muy contento de estar en este segundo episodio del podcast, en donde vamos a seguir desmenuzando un poco Force Awakens, ¿no? Sí, esa es la idea del programa de hoy. Me encantaría empezar primero agradeciendo a la gran cantidad de gente que se ha comunicado con nosotros a través de Facebook, de Twitter. Ahora después al final del programa le vamos a pasar para que todos puedan contactarse, para que nos manden sus comentarios, sus teorías, porque nos encanta recibir un poco de feedback de parte de ustedes. Y además agradecerles porque ya nos están siguiendo y es un muy buen combustible para este proyecto que hemos empezado. Quisiera también hablar un poco de las novedades que tenemos, porque ha sido estas semanas, desde el programa anterior hemos tenido algunas novedades en el universo de Star Wars, fundamentalmente con lo que es la película que se viene para fin de año, que es Rogue One, que creo que ese va a ser el nombre en español, no escuché que le Sí, fueran a me dar parece que no le van a poner porque Gallardo 1 o Sí, así, sí, no medio. queda muy bien. Sí. O sea, Fanfarrón 1. Sí, No claro, sé, una traducción cómo podría ser. Nunca fue traducida además No. en la trilogía original, así que supongo que seguiremos por Rogue One, pero por favor no es Rouge One. Lo leí por varios lados. Rouge como el lápiz Sí, labial. Sí, tal cual. No es eso. No Bueno, se coman la U. La novedad respecto a Rogue One, sabemos que están en pleno proceso de postproducción. Ya habían terminado toda la parte de filmación y nos comunicaron que están empezando a filmar, o van a empezar a filmar ahora en julio algunas escenas adicionales. Y se armó medio como un revuelo en internet porque no sabían qué es lo que estaba pasando con la película. Sí, empezó todo como un rumor en el que gente de adentro de Disney decía que algunos ejecutivos no estaban del todo conformes con el tono y el paso que tenía la película. Sí, porque recordemos que habían planteado que supuestamente Rogue One iba a ser una película de guerra en el universo de Star Wars, iba a ser mucho más seria y bueno, lo que empezaron a rumorear es que quizá era demasiado seria y que la gente de Disney le había pedido a Lucasfilm que volviera un poco a la parte más cómica. Y bueno, los rumores iban por el lado, no, esto es un desastre, van a tener que filmar de vuelta toda la película o en la mitad de la película, cambian al director. Por suerte no es para tanto. Lo que pasa es que el tema del reshoot, como se dice en lenguaje técnico, es muy común en las películas, Claro, ¿verdad? claro. Se suele a tomar y hacer otras imágenes nuevas para adicionar al producto. Claro. Lo que pasa que uno de los rumores decía que iban a tener que volver a rodar casi el 40% de la película, que es muchísimo para un reshooting. Sí, pero por suerte no salió una palabra oficial de Lucasfilm, pero sí empezaron a aparecer de actores y de gente que está vinculada con la producción a traer calma, a decir esto ya estaba pautado, en todas las grandes películas siempre se destina parte del presupuesto y parte del tiempo para hacer algunos ajustes, fundamentalmente pequeñas escenas, diálogos en las cabinas de las naves y eso que pueden ayudar a completar la historia. Pero no es nada para desesperar, no es que la película está perdida, sino que No todo lo entremos en contrario. pánico, ese No, es no, el todavía mensaje. Tal cual, además yo creo que van muy bien con los tiempos y que ahora en la Celebration, que falta muy poquito tiempo, van a presentar seguramente el tráiler. Así que bueno, yo creo que estamos muy bien rumbeados con esa película. Esperemos. Algunas otras novedades que hemos tenido, la Comic Con, la empresa organizadora de lo que es Comic Con en Estados Unidos, el evento internacional quizás más grande, vinculado con cómics, con ciencia ficción, con películas, con series, anunció el inicio de la etapa beta de Comic Con HQ o HQ, que va a ser un programa a través de internet, un canal, a través de internet, las 24 horas, los 365 días del año, transmitiendo contenido que es similar a lo que ellos suelen preparar para los eventos de la Comic Con.
Es decir, que va a tener programas vinculados con películas, con ciencia ficción, con series, con salidas de libros, anuncios de cómics. Va a ser muy interesante, creo que va a ser un sistema, va a tener un mes de prueba o 15 días de prueba inicialmente gratuitos, y después va a ser un sistema de pago por internet, que espero que esté abierto a todos los países del mundo, que no esté filtrado únicamente para Estados Unidos. Y ya hemos escuchado, vinculado con nuestro universo, con Star Wars, que Ashley Eckstein, que es la diosa que hace la voz de Ahsoka en Clone Wars fundamentalmente, ella, que como recordarán o no sé si saben, ella empezó una línea de ropa de fanáticas de Star Wars, y ella va a tener un programa exclusivo donde va a presentar los nuevos diseños y van a modelar y todo eso. ¡Qué bueno! Sí, creo que un tip femenino. van a estar todas muy contentas con esa parte. Y hay un programa que nos encantó enterarnos. El mismísimo Mark Hamill va a realizar un programa donde va a viajar por el mundo conociendo a los fanáticos y sus colecciones. El reality ese, sí. Él lo que dice es que él es un coleccionista de Star Wars y que ahora va a dedicarse a coleccionar coleccionistas. Así que me parece que va a ser un programa buenísimo ese. Una vez Mark Hamill contó que el hijo mayor de él es súper re fanático de Star Wars, ¿verdad? Sí, sí. Que creo que un día contó que el hijo mayor, que estuvo presente en la filmación del regreso del Jedi, es el que más sabe, incluso más que él, reveló una vez. Sí. Nathan creo que es. Creo que es Nathan, Hamill, sí. Hay muchas fotos de él. Sí, además nene. es artista, ha hecho cuadros, Sí, ha hecho pinturas vinculadas con Star Wars. Y es un chico, parece muy fanatizado con Star Wars. Bueno, es lógico, ¿no? Él estuvo presente durante la filmación del Jedi. Yo me acuerdo de una foto que está el nene sentado en el sillón del emperador. Sí, de es la verdad. segunda estrella de la muerte. Es verdad, genial, qué lindo, ¿no? Es cierto. Y después, bueno, hubieron algunos comentarios que nos llegaron respecto a los libros que habíamos mencionado en el programa anterior. Les recuerdo un poco, el primero es la novelización de El despertar de la fuerza. Sí, creo que es Alan Dean Foster. Alan Dean Foster es el autor. El autor, sí. Pero hay algo con este tema que, bueno, a mí también me llegaron algunos comentarios. Aparentemente el libro no está, por lo menos en Argentina, la traducción en español. Uh-huh. Está editado por Editorial Planeta. Pero yo la verdad no lo encontré. Uh-huh. El de Alan Dean Foster no está, Uh-huh. porque es la novelización para adultos. La que sí está, y yo sí la vi, es la novelización para niños. Es decir, es una novela juvenil, pero es otro autor. Creo que se llama Michael Koge, el autor. Ese sí está. Realmente, si ustedes quieren leerlo, no sé si es una buena idea leer la versión juvenil, porque yo la estuve hojeando. Yo no sé, no lo leí el original de Michael Koge. No me gustó la traducción. Yo no sé si es la traducción o el tipo de libro. Siempre es recomendable leer, obviamente, la versión para adultos. Lo que pasa es que, bueno, actualmente, por lo menos en Argentina, yo no la encontré. Claro. El otro libro que habíamos mencionado era Before the Awakening, que sería algo así como Antes del despertar. El autor es Greg Rucka, y ese creo que no está en español. No, ese definitivamente no está. Pero eso es un libro muy, muy recomendable porque es un libro bastante corto y te cuenta las historias previas, como habíamos mencionado, sí, de Finn, de Poe y de Rey. Ahora, si tienen que elegir uno, yo siempre les recomiendo el despertar. O sea, sí, la novela de la película. Novela de sí, la película. totalmente. Sí. Si tienen que elegir uno, y bueno, elijan ese, Sí. que me parece más interesante, más jugoso. Después habíamos mencionado también, Nicolás había hablado... Bloodlines. Bloodline es el que estamos leyendo ahora, que estamos por terminarlo, Sí. de Claudia Gray, que está excelente. Es muy bueno, muy recomendable. muy pero muy otra bueno. vez tenemos el tema del idioma. Todavía en Argentina no está, y no sé si existe una traducción en español. Sí. Y Nico nos había hablado de Aftermath, de Chuck Wendig, sí. que Sí. es el primer libro de una trilogía que está en proceso. Exactamente. Sí. De ese sí, lo vimos en algunas librerías. Sí, está como el título Consecuencias. Consecuencias. Le Sí. puse. Bueno, es la versión, no es una versión, no hay versión juvenil de Claro. ese libro, así que Claro. sí, ese está disponible. Y ese está bueno, recuerden, porque habla de poco tiempo, creo que es un mes después de Sí, la ni batalla bien- de Endor. Exacto, sí. ¿Sí? Así que está muy bueno para ver cuáles son los acontecimientos inmediatamente posteriores a la batalla de Endor. Y Bloodline es un tema que vamos a hablar, creo, pronto, ¿verdad? Sí, yo creo que el próximo programa podríamos Sí, charlar ni un bien lo poquito de... terminemos. Sí, yo lo estoy Bloodline. terminando. Me falta Sí. un poquito. Sí, yo sé- lo terminé y me encantó. La verdad que Por me eso, encantó. lo estoy leyendo y me falta un poco, y creo que va a ser un buen tema para hablar. Sí, tal cual. Bueno, ¿alguna novedad que nos quedara pendiente?
Creo que con Yo eso... creo que Vos te no. habías comprado algo esta semana. En realidad me regalaron, Ajá. no lo compré yo. Ay, qué lindo, chicos. No saben qué lindo para el invierno. Es ideal para esta Sí, época. bueno, les cuento que me regalaron una mantita, se llama Manta TV. En Argentina existe una empresa que se llama Piñata, que está sacando una línea de Star Wars. La mayoría de esta línea de Star Wars apunta al público de los niños. Porque, por ejemplo, yo quise comprar un acolchado de Star Wars y era todo tamaño para Una plaza o plaza y algo, una media. Y yo tengo cama de 2 plazas y no existe eso. Cama de 2 plazas porque evidentemente el target es para los niños de Piñata, ¿no? Pero lo que sí compré y que me regalaron en realidad, igual que me habían regalado este año, es una Manta TV, que es una manta muy linda para ver la televisión. Para envolverse y ver series. Sí, es en casa. como de microfibra, no sé cómo lo llaman. Es súper calentita. Sí, Y tiene... el diseño que Y tenía. el diseño tiene a 2 troopers y a Captain Phasma. Buenísimo. Me encantó. Genial. Y no me quiero olvidar que también de la misma empresa me habían regalado para el verano una toalla, que esa es la de Kylo Ren, Bien. que me encanta. Muy bueno. Bueno, teníamos un tema pendiente que había quedado. Nos habías mandado, Florencia, como tarea para el hogar. Sí. Porque había surgido el tema de qué eran los wheels. The Journal of the Wheels. Sí, y vergonzantemente ninguno te supo responder. No, la Pero verdad por que no. suerte nos llegó un comentario de nuestro gran amigo Roberto, que por Facebook, lo voy a leer porque quiero leerlo exactamente qué es lo que puso. Dice: chicos, quería decirles que los Wills son una raza de seres conectados con la fuerza que se dedican a recopilar toda la historia de la galaxia. Además, fueron los primeros en lograr unirse a la fuerza después de abandonar la existencia física. Si no estuvieran tan obnubilados por los nuevos cánones y se dedicaran como un servidor a seguir el viejo, único y verdadero canon, lo hubieran recordado. Típico de Roberto. Roby, te queremos muchísimo. Muchas gracias por desasnarnos, por recordarnos esto. Y es una demostración más de que te necesitamos acá en la mesa. Te esperamos cuando quieras venir. Sí. Ojalá que puedas liberarte pronto de tanto compromiso y puedas sumarte acá al grupo. Bueno, la idea del programa de hoy era continuar nuestro análisis del despertar de la fuerza. El programa pasado nos habíamos focalizado en la historia, en los personajes, en los eventos, en los acontecimientos. Ahora nos gustaría completar este análisis, pero mirando a la película desde afuera, es decir, mirándola como justamente una película de ficción. El proceso de filmación, lo que tuvo que ver con los efectos especiales, con la producción en sí mismo, además de las influencias y todos los temas que encontramos detrás de lo que es hoy en día la película más taquillera. No a nivel internacional, pero sí a nivel norteamericano. Sí. Rompió todos los récords desde el día del estreno, diría. Sí, ya el primer fin de semana recuperó la inversión, digámoslo así. Creo que eran 240 y pico de millones de dólares. Sí. Además, en una época que no es una época común para el lanzamiento de grandes megaproducciones, que es muy cerca de las fiestas. Donde la gente o está comprando o está viajando para visitar a la familia, fundamentalmente en el mercado norteamericano, obviamente, que es el que más le importa al momento del lanzamiento de este tipo de megaproducciones. Sí, pero también es un momento muy marketinero. También Sí. es el momento de comprar juguetes. Sí. Y así que también creo que en eso Disney pensó a la hora de estrenar Star Wars. Igual es Sí. la primera vez que estrenan en esa fecha. Siempre la estrenaron a mitad de año, en mayo. Siempre es en mayo, Sí. en un fin de semana que es el que le da inicio a la temporada de cines que es característica del verano. Este es un fin de semana que históricamente era más barato sacar películas en ese momento, y que Star Wars lo convirtió como en el gran fin de semana de estrenos y de lanzamientos. Y acá se corrieron a diciembre, y parece como que queda algo fijo, al menos por las próximas películas. Sí. Porque Rogue One y Episodio 8 van a ser también estrenadas en diciembre. Se convirtió en la película más vista en la historia del mercado norteamericano. No llegó a ser la película más vista a nivel internacional. El título lo sigue reteniendo Avatar. Tiene que ver, yo creo que tiene más que ver porque Avatar era la película más importante desde los inicios del 3D. Hasta ese momento, si querías ver una película en 3D, eran esos documentales de IMAX. Sí. Pero no había una película hecha en serio. Eso le sumó Avatar. Yo creo que eso. Mucha gente fue a Sí. verla medio como una cuestión de ver cómo funciona esa tecnología. Claro, además no era un 3D forzado, sino que era algo un poco más natural. Cameron tuvo la visión de incorporarlo bien a la historia y al mundo ese de Digamos que Pandora. funcional a la narración de la historia. Claro.
Y la segunda sigue siendo a nivel internacional Titanic. Pero bueno, tuvo su reestreno, así que es un poco más comprensible. Pero bueno, lo cierto es que a nivel de marketing, a nivel de finanzas, le ha ido muy bien a esta película, que tuvo una aceptación enorme y que le dio un empuje muy grande al regreso de Star Wars ahora de la mano de Disney. Desde el punto de vista de la producción y de cómo han pensado la película, desde el vamos se plantearon un regreso a las fuentes, un regreso a la trilogía original. Por ejemplo, en el uso de los efectos prácticos, en lugar de tanto efecto por computadora, en lugar de tanta pantalla verde y esas cosas que fueron características de las precuelas. Claro, el laburo de los actores con algo más tangible y no con cosas virtuales, yo creo que se nota bastante en The Force Awakens. Sobre todo en las escenas del desierto, donde si se hubiese hecho con la dirigencia anterior de Lucasfilm, seguramente estaba lleno de CGI y monstruitos de textura gomosa, para decirlo de alguna manera. Claro. Es un poco también, vos habías hablado, me habías contado una vez que es un poco lo que hablábamos siempre, de que a veces, especialmente nos pasa con las precuelas, es como que le estamos exigiendo mucho a los actores, más de lo que a veces pueden, precisamente porque no tienen algo tangible. O sea, me parece que en eso tenemos que ver que hay una diferencia muy grande. Tenemos maquetas, tenemos marionetas, tenemos cosas tangibles donde el actor puede de alguna manera tener una emoción, o por lo menos expresar algo mucho mejor que si tiene una pantalla verde o una pantalla azul. Además es algo que está mucho más a tono con la trilogía original. Justamente cuando se hizo la trilogía original eran todos props y títeres. Claro. Así que tiene un feeling mucho más en sintonía con eso. Sí, una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, entre los especiales que trae la edición en Blu-ray del Despertar de la Fuerza, es cuando hablan de Snoke y del trabajo de captura de movimiento que habían hecho para crear el personaje, que se me fue el nombre del actor. Andy Serkis. Y no sé si vieron en ese documental, te muestran que Andy Serkis en las escenas del holograma, él está situado a la altura de la cabeza de Snoke. Está arriba, exactamente. Tranquilamente él podría no haber estado en esa escena y estar en un estudio y grabarlo en otro momento, pero la interacción de los actores al ponerlo a Andy Serkis en ese lugar fue completamente natural. Así que ese tipo de cosas son un regreso a las fuentes que me parece que le dieron mucha más naturalidad a la producción y a la filmación. Otro componente que también tenía que ver con volver a las fuentes era el uso del fílmico. Sí. George Lucas había decantado por el uso de cámaras digitales en episodio 2 y en episodio 3, y fue algo bastante criticado por la industria del cine, por muchos fanáticos, porque se ve, bueno, no sé mucho de toda la parte técnica, pero se veía medio extraño. Sí, bueno, sí, tenía una... Sí, nos gustaría en algún momento invitar a alguno de nuestros conocidos para que venga un poquito a explicarnos un poquito la cosa técnica, pero es cierto lo que decís, la calidad del fílmico no es la misma que la calidad de algo digital. Sí, además el fílmico agrega un grano, agrega componentes que también se traducen en la pantalla y en el ambiente que te genera la película. A mí me resulta más cálido el fílmico. Claro, tiene otra textura la imagen. Me parece por eso más cálida. Y fue muy interesante porque al momento en que Abrams y Lucasfilm deciden ir por el lado del fílmico, compran la producción de fílmico a Kodak, una empresa insigne de la industria del cine y de la fotografía en Estados Unidos, y que estaba en quiebra porque su mercado había caído enormemente, y la producción del Despertar de la Fuerza reactiva la industria de Kodak, que por suerte después del éxito del Despertar de la Fuerza ha empezado a tener cada vez más pedidos por parte de otros cineastas, y ya se está hablando de que el 2016 va a ser el año en el que Kodak vuelva a tener ganancias después de tanto tiempo, así que felices también por ese lado de volver a las fuentes, inclusive en cómo se filmaban las películas y en lo que eso significaba. Y otro componente que tiene que ver con cómo se plantearon la película es el del universo usado, algo que era típico de la trilogía original. Sí. Digamos, no había naves brillantes ni cosas nuevitas, sino que estaba todo tenía su historia, hasta los elementos más básicos. Hablábamos el otro día sobre el video de las 4 reglas para hacer Star Wars grande, 4 rules to make Star Wars again, y ese era uno de los puntos, ¿no? Es un video muy recomendable que salió bastante tiempo antes de Force Awakens, que habían hecho un grupo de fans
y en el que mencionaban estas 4 reglas. Una era esta que vos mencionabas, del universo usado, que nada en Star Wars es nuevo y brillante. Otro hablaba sobre el misterio de la fuerza mística, no que era un virus en la sangre, por ponerlo de alguna manera. Otro de los puntos era que Star Wars pasa en la frontera y no en las grandes ciudades ni en el Senado, como pasaba con las precuelas. Y la última era que Star Wars no era una cosa adorable ni simpática. Creo que la frase exacta que usaban en el video era algo así como que si entras en el lugar equivocado recibís un tiro. Claro, lisa y llanamente. Claro. Está muy bueno el video para que los fans comprueben que se cumplió por suerte con la producción de Disney. Así que lo vamos a colgar en la página cuando terminemos de sacar el podcast, así lo pueden ver y comprobar que se cumplió. JJ seguramente lo vio ese video, porque bueno, Sí. él es fan de Star Wars. Sí, de hecho lo cargaban diciendo que si no cumplía con las reglas le iban a empezar a llamar Jar Jar Abrams. Sí, porque hay una diferencia. O sea, hay muchos de nuestros oyentes, hay muchos fanáticos que crecieron con las precuelas, que para ellos, para hacernos una idea, el tiempo que pasó desde el regreso del Jedi hasta el estreno de La Amenaza Fantasma es igual al tiempo que pasó desde La Amenaza Fantasma hasta el estreno del Despertar de la Fuerza. ¿Sí? O sea que hay muchos chicos que nos escuchan hoy en día que para ellos Star Wars nace con episodio 1, con La Amenaza Fantasma. Después descubrieron lo que eran las películas más viejas y se enamoraron de las 6 películas. Pero nosotros que venimos de la trilogía original tenemos internalizado estos 4 conceptos que menciona Nicolás y que nos definen lo que es Star Wars. Por eso hay muchas cosas de las precuelas que nos hacían un poco de ruido. Hoy, por suerte, creo que nos hemos amigado bastante con ellas. Igual vamos a charlar en Sí, algunos de sí. los programas, vamos a analizar las precuelas. Amigarnos no quiere decir que... Perdonar todo. Las loemos. Sí, Sí. sí, sí, o Y las hablas respetemos por vos tanto. mismo, ¿verdad? Bueno, Lo de perdón. amigarse. Bueno, pero no es el podcast de las precuelas. No, ya hablaremos. Ya Ya hablaremos lo vamos a adelante, analizaremos las precuelas y nuestra relación con las mismas. Pero lo cierto es que, bueno, con todo esto de utilizar de vuelta los efectos prácticos, utilizar el fílmico, volver al concepto del universo usado, claramente Lucasfilm se había seteado la idea de llevar la película hacia lo que denominamos, y lo charlamos de esa manera en el programa anterior, un fanservice. Algo así como una caricia a los fanáticos originales. Ujú. ¿Sí? El tema es que muchas personas están diciendo que se pasó. Se sintieron muy acariciados. Sí, como Sí, que demasiado. se pasó de largo y más que un fanservice es una remake o un refrito de New Hope fundamentalmente. Sí, yo lo que escuchaba y lo que uno ve es una de las sensaciones que tuvimos al principio después de verla. La primera vez sobre todo, ya en la segunda, en la tercera es como que vas entendiendo un poco más que no es una remake. Pero al que la vio una sola vez le puede quedar ese sabor. ¿Por qué? Porque, como decíamos, tenemos una especie de estrella de la muerte, una estación espacial que puede destruir planetas. Tenemos el droide que lleva los planos secretos de una resistencia / rebelión para derrotar a un imperio / primera orden. También teníamos en una escena las X-Wing volando por una trinchera cuando están atacando la base Starkiller. Pero bueno, como decía episodio 1, cada generación tiene su leyenda, ¿no? Sí, hay muchas cosas que es cierto que se repiten, pero quizá lo que a mí más ruido me hizo es el tema de la base Starkiller, donde de vuelta vemos una estación gigantesca y de vuelta vemos el mismo tipo de plan para destruirla. Eso, otra vez atacar ese punto débil. Quizás eso hubiese sido lo que podían haber obviado y se evitaba bastante la sensación del remake. El tema de la utilización del droide como una manera de transportar planos o lo que fuera importante, la verdad que no me chocó en demasía. La utilización de naves que ya habíamos visto tampoco, y más cuando nos enteramos, por ejemplo, esto de que había habido un armisticio y una prohibición de crear nuevas armas, entonces tenían sido así que caer en la reutilización de naves viejas. Pero bueno, sí entiendo que hay una gran cantidad de personas que lo ven de esa manera. Por otro lado, lo charlamos en el programa anterior, El Despertar de la Fuerza no es una película para verla una sola vez. No, definitivamente. Tenés que verla varias veces. Por eso yo te decía que eso me pareció la primera vez que lo vi. Ya la segunda empezás a encontrar... ¿Cuántas veces la viste, Nicolás? Confesémonos ahora. Momento de confesiones. La vi 3 veces en el cine, en IMAX.
y 2 veces en Blu-ray. Más o menos Bien. como yo. Yo 4 en el cine y 1 en Blu-ray. Yo la vi 3 veces en el cine y ya llevo 4 veces en Blu-ray. Pero confesá, Mariano. Todavía no estoy al día con mi récord. Decilo. Mi récord, lamentablemente, fue ver La amenaza fantasma 11 veces en el cine. Pero bueno, es lo que tenemos. ¿Y cuántas veces en DVD? No, nunca. ¿No? No, la vi solamente. Ya fue suficiente. Después, 11 veces me di cuenta. ¿Pero qué ya. les pareció la primera vez? Yo, recordando lo que dijo Nicolás, yo primero me gustó, como digo siempre, me gustó mucho, lo vi, me gustó y siempre en ese momento sentí que era mucha información, era una información, mucha cantidad de información difícil de procesar. Mucha información que yo necesitaba verla otra vez y otra vez y otra vez porque me pareció que la primera visión no era suficiente. Es mucha información y uno quiere ver más los detalles. Al principio uno mira la historia, después va mirando otros detalles. Lo que pasa es que estábamos, por lo menos en mi caso, y creo que todos tuvimos el mismo sentimiento, con muchos nervios, Sí. Mucha emoción, muchos Mucho temor, nervios, mucho temor. Sí, ya, mucho digamos miedo. Veníamos con algunas desilusiones importantes en este. Sí, yo me la pasé. Yo me di cuenta, cuando la vi por segunda vez, me di cuenta que la primera estuve todo el tiempo al borde del asiento porque decía, esto en cualquier momento Y se la va al segunda pasto. la disfrutás más. Sí. Y la tercera la disfrutás Sí. más todavía. Sí, es Sí, así. pero es como que la primera vez yo estaba entregado a la historia, tratando de ver qué pasaba con los personajes y con la narración. La segunda vez ya estaba un poco más pendiente de la música, de las actuaciones, del ambiente, de lo que pasaba en el background Ujú. de la historia. Y bueno, ya creo que la tercera la empecé a disfrutar bien, Claro. bien tranqui. Claro. Sí, pero fue una experiencia única porque también es la primera vez que nos sentamos a ver una película de Star Wars sin saber hacia dónde vamos. Porque en el caso, bueno, la trilogía original nosotros la vimos de chicos Sí, y en un múltiples montón de veces. repeticiones, o sea que ya teníamos recontra internalizado de qué se trataba. Cuando fuimos a ver las precuelas sabíamos hacia dónde terminaba la historia, pero esto no teníamos idea de nada. Entonces Sí, fue... y ese fue un efecto colateral que no me esperaba. Ujú. A mí me pasó que cada vez que veía Force Awakens me sentía más distanciado de las precuelas. Es que volvemos al tema que estábamos charlando un poco de si era un fanservice o una remake. El componente fanservice me parece que viene de... En el despertar de la fuerza nos mostraron todo lo que los fanáticos de la trilogía original esperamos de una película de Star Wars. Entonces, era decir, ven, es posible hacer Star Wars, hacer una cuarta película de Star Wars. No es que únicamente van a hacer la trilogía original. Es posible hacer algo que cumpla con las expectativas de todos. Y narrarla de una manera sólida, que me Claro. parece que es una de las Claro. cosas que le faltó a las Había precuelas. visto un meme hace poquito tiempo que me pareció muy divertido. Era un meme de un chico que decía, bueno, yo soy súper fanático de Star Wars, me encanta Star Wars, pero no me gusta episodio 7 porque es demasiado parecido a Star Wars. Es muy sí, loco, ¿no? Sí. Sí. Digamos que somos un público difícil de complacer. Sí. los Son fanáticos. complicados. Sí. Ahora, todos los tópicos que vos nombraste, Nicolás, todo lo que vos dijiste antes, yo lo veo no como una remake, por eso lo que quiero plantear un poquito es la idea de un señor que se llama Mircea Eliade, que es un filósofo, mitólogo, psicólogo, que tiene un libro que se llama El mito del eterno retorno. Yo creo que todos esos tópicos que vos contás, que estamos hablando que tiene Star Wars, son justamente tópicos clásicos en el mito de Star Wars. Precisamente conforman lo que es el mito de Star Wars. Por eso me parece que episodio 7 es como una vuelta. Cuando decís tópico, decís esto de el personaje que viene de la periferia y que sin embargo tiene un camino que lo lleva a trascender. Sí, los arquetipos heroicos. Ujú. Todo lo que dijo Nicolás también antes, el tema de la búsqueda de algo, la información que necesita ser encontrada, o sea, son tópicos que se repiten precisamente porque son como elementos básicos. En el relato de cualquier tipo de historia Sí. de esta Y característica. en el caso de Star Wars Ujú. tiene esos tópicos básicos. Bueno, convengamos que en las precuelas también pasa algo similar. También tenemos, es una cuestión casi cíclica, Sí. donde de vuelta un personaje que viene de la periferia se termina convirtiendo en este caso Anakin Skywalker, en el Jedi más capaz y el que... Por eso sí- te digo, hay una resignificación de todos estos tópicos Ujú. clásicos, pero en un nivel diferente. Es decir, se reestructura la narrativa. Claro. Pero se respetan los tópicos, Claro. ¿sí? O sea, es lo que se llama el mito del eterno retorno, o sea, vuelve la misma historia con los mismos tópicos, pero en un nivel narrativo distinto. Por eso Claro. está bueno
verlos desde ese punto de vista como una actualización del mito, ¿no? Se actualiza el mito desde otra perspectiva. Por eso hablamos del tema cíclico, que Star Wars Claro. es cíclico, ¿no? Pero Que- tal vez lo contaminaron repitiendo cosas que van más allá de el relato. Como decís vos, por ejemplo, siempre, ¿por qué arena? ¿Por qué nieve? Claro, el tema de que por qué tiene que el que la que va a ser la protagonista, por qué tiene que venir de un planeta que es Tatooine con un sol menos. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, podrían haber cambiado el entorno mientras mantengan un entorno, perdón, que sea hostil. Sí, totalmente. Bueno, a ver, yo eso lo puedo entender y estoy de acuerdo con vos. Por ahí los detalles podrían haber cambiado. Ujú. Ahora, muchos de esos tópicos son clásicos, entonces Claro. respetarlos me parece que es respetar lo que es el mito de Star Wars. Claro. O sea, es un mito. Claro. Y, repito, se reactualiza continuamente a partir de los diferentes niveles narrativos que encontramos. Ujú. Bien, genial. Sí, porque en definitiva, cuando miramos varias veces El despertar de la fuerza, nos damos cuenta de que hay una historia detrás de la película que no habíamos visto en ninguna de las películas de Star Wars, que es una búsqueda de la identidad. Hay algo que es permeable en los tres personajes principales que vemos en la película. ¿Ustedes se acuerdan cuando dice Maz Kanata, Who are you? ¿Dónde está? ¿En el film, en la película? En el trailer. Ah, En el trailer. trailer lo Trailer dice, de la sí. peli. Ok, gracias por recordármelo. Who are you? ¿Quién sos? ¿Y qué dice Rey? Porque es Rey la que responde. Sí, le dice no soy nadie. I'm no one. Claro. No soy nadie. Bueno, ya estamos viendo que hay un planteo de la búsqueda de la identidad, de quién soy. Claro. También hay otra, desde la imagen, hay otro elemento que nos muestra que el camino que estamos buscando, por lo menos el camino que va a transitar la película, es la búsqueda de la identidad. ¿Se acuerdan cómo se presenta cada uno de los personajes, los principales? Los principales personajes, en este caso Finn, Rey y Kylo Ren. ¿Cómo se presentan en la primera imagen? ¿No se acuerdan? Finn Finn, en el ¿cómo medio se- del combate, Sí, atacando. ¿cómo está? Está enmascarado, ¿verdad? Sí, como todos los troopers. Sí. Bueno, Kylo Ren sabemos que sí. Está enmascarado Sí, desde usa el máscara principio. casi Sí. todo el tiempo. Ahora, Rey también. La primera imagen de Rey está cierto. enmascarada. Es cierto. Sí, es estaba verdad. envuelta como en un... Sí, está enmascarada porque tiene como una máscara de protección, porque Ujú. bueno, es una chatarrera que bueno. Que la primera vez flashé que eran los goggles de una Son. máscara de Sí, un, sí, de son un trooper. de una máscara de trooper. Ok. Sí, sí. Es lo que te dice el diccionario visual. Ah, está bien. Sí. Pero están enmascarados los tres. Sí, Es la primera sí, sí. imagen Es cierto, que tenemos, es verdad. ¿no? La primera Es verdad. imagen. Por eso yo digo que esta es una imagen muy interesante a nivel narrativo. Nos está planteando, como dijo Mariano, que esto es una búsqueda de la identidad. Claro. ¿Quién soy y quién quiero ser? ¿En quién me quiero convertir? Es como Ujú. buscar un lugar en el mundo. Claro. Es como buscar este lugar en el mundo que es una especie de viaje interior hacia la identidad. Me parece que esta película transita ese camino. Sí, igual, bueno, son máscaras distintas, porque la máscara de Finn es la máscara que lo identifica como un Stormtrooper. Todos los Stormtroopers, desde los Clone Troopers en adelante, Sí. la utilización de una máscara es la de un uniforme llevado al máximo, porque son Claro. todos iguales. Sí, es un engranaje más de esa maquinaria bélica. Sí, O sea, no desde, el tiene- punto, desde adentro y desde afuera, porque desde adentro es decir, son todas personas que parecen autómatas o parecen robots y están al servicio de la República, posteriormente del Imperio y ahora la Primera Orden. Y desde afuera lo mismo, porque es una solución para mostrar personas que van a ser asesinadas sin conectarnos como seres humanos, porque Claro. los troopers pueden morir libremente y no te Sí, genera no esta tenés cosa de... ninguna compasión, digamos. Exacto, Son exacto. soldados. O sea que Exacto. la máscara de Finn es la máscara del anonimato, de la uniformidad. Sí, pero es un anonimato impuesto. Ah, totalmente. Bueno, impuesto ¿quién- por la quién- organización que gobierna en ese Bueno, momento. Phasma, el capitán Phasma es como la encarnación Ujú. de esta regla, de este anonimato. Sí. ¿Se acuerdan que cuando Finn se saca el casco, Phasma le dice, no, Sí, dejá- enseguida Sí. le dice que se lo bueno, ponga. volvé a hacer uniforme, volvé a hacer uno Encima más. le agregaron una cosa más. Vieron que cuando se saca el casco Finn, hace un ruido como que está sellando el traje. Que en la trilogía original eso no pasaba. No pasaba. Pero en este caso se sella quizá también transmite esto de sos uno con el uniforme. No te Sí, lo puedes sí, sacar sí. de ninguna manera. Claro. Bueno, por eso me parece que como el personaje de Finn es muy, muy, muy interesante en eso. Nosotros hasta ahora no conocíamos nunca a un trooper que tiene una identidad o que por lo menos busca una identidad. Ujú. Lo que busca Finn justamente es quién soy y quién quiero ser. Es la búsqueda de su identidad negada, ¿sí? Porque él está como, bueno, metido en una uniformidad absoluta. Ustedes se acuerdan que la primera vez que él recibe su bautismo es de parte de Poe. Sí.
Poe es el que lo bautiza con el nombre Finn. Otra cosa que me di cuenta recién en la segunda vez que la vi. Poe es quien mata al compañero de Finn. Que casi lo mata a él. Y que casi lo mata a él. Sí. Ahora, la sangre con la que marcan ahí. ¿Lo sabrá Finn? No sé. Vamos a ver qué pasa en el episodio 8. Qué feo contarle esas cosas, ¿no? Claro. Saber que el que te bautiza como que el que te devuelve tu humanidad negada. Bueno, pero es el que provocó el despertar de Finn, digamos. Bueno, ahí está. Es muy interesante lo que decís, Nicolás, porque también hay un despertar en Finn, que no es por ahí el de la fuerza, pero sí es el de la identidad. Hay un despertar de la humanidad. Y es un despertar que está marcado inclusive desde la banda de sonido. Hay un quiebre ahí en la música, en el momento en el que él, cuando lo marcan con sangre en la máscara. Bueno, tenemos un Finn que busca ser una mejor versión de sí mismo, y también tenemos a Rey, pero la máscara de Rey es otra cosa. ¿Qué les parece la máscara de Rey? ¿Qué puede significar? Y eso, una chatarrera, alguien que se esconde. Se esconde, pero... Sí, a mí me da más que la máscara es para nosotros, es decirnos... vos podrías ser rey, cualquiera de ustedes podrían ser rey. Y es algo que ya pasaba también con Luke. Bueno, ella lo dice, I'm no one, soy nadie. Claro. Nadie somos todos. Claro. Sí, es una máscara de anonimato impuesto desde el productor de la película, en este caso, de decir, mirá, este personaje que vas a ver ahora podría ser vos tranquilamente. Bueno, eso es lo que hablamos un poquito, que vamos a hablar después del tema del arquetipo heroico, el tema de el héroe puede ser cualquiera. Claro. ¿Sí? Y bueno, y eso creo que es lo que ella nos transmite. Pero más allá de eso, me parece que lo de Rey es interesante como heroína, precisamente porque, como dijimos, ella está en un ambiente salvaje, un ambiente hostil, es una superviviente. Y es una superviviente que necesita estar refugiada. ¿Dónde vive Rey? En el AT-AT. Sí. Bueno, la AT-AT es una reliquia del pasado. Rey vive en el pasado. Claro. ¿Se acuerdan cuando Mas Kanata le dice la pertenencia que buscas no está en el pasado, sino en el futuro? Sí. Le está diciendo, abandoná tu lugar seguro, porque estás tenés que ir hacia adelante. Claro. Rey está en un desierto, en el desierto nada cambia, todo es igual, los días se siguen, es una rutina perpetua. ¿Se acuerdan cuando Rey, creo que es al principio de la película, empieza a hacer esos palitos para mostrar los días que van pasando? Bueno, es un poco el símbolo de que para ella todos los días son iguales. Ella vive en el pasado porque precisamente está esperando a su familia. De alguna manera es una representación de que el pasado es su refugio. Sí, en el caso de Luke tiene un inicio como personaje bastante parecido al de Rey, viviendo en un mundo similar, pero lo que vemos en Luke es que hay una voluntad, hay un deseo de aventura, hay un deseo de irse de la granja, de irse inclusive de Tatooine. Es que el arquetipo de heroico de Luke es diferente. Sí, pero igual hay una diferencia, porque Luke tenía los tíos, que los terminan matando, es decir, quiere empezar la aventura, pero se siente atado a los tíos, claro. Y una vez que mueren ya no tiene nada, se puede embarcar en la aventura. Me parece que con Rey es algo un poco distinto, porque Rey en realidad cree que tiene algo, pero no tiene nada. Claro. O sea, no hay verdaderamente. Sí, porque no tiene ni siquiera un recuerdo. Claro, por eso. Ella cree que tiene algo, pero no, en realidad no tiene absolutamente nada que la una a Jakku, salvo este deseo que tiene de esperar que alguien vuelva, esa pertenencia de la que vos recién hablabas. Es muy representativo también del ser humano, porque muchas personas, todos diría, pasamos en algún momento de nuestra vida por el deseo de hacer un cambio, de elegir un rumbo distinto, y a veces el temor, el miedo a lo distinto, lo que nos mantiene atados a la rutina y a lo conocido. Sí, ni más ni menos. Así que sí, es un personaje muy interesante por ese lado. Sí, hablamos del tema del arquetipo heroico, es un tema que vamos a tratar especialmente cuando veamos la saga original, porque bueno, Luke justamente tiene esas características de arquetipo heroico. Ustedes saben que son como elementos que coinciden en todas las culturas, ¿sí? Son elementos que forman a un personaje. Hablaba Campbell, ¿no? Un poco de eso. Sí, Joseph Campbell es un escritor muy, muy interesante, si a ustedes les gusta. Hay 2 libros súper interesantes, que es El héroe de las 1000 caras, y El mito eterno. Son 2 libros muy, muy buenos para leerlos. Campbell, además fueron estudiados por Lucas al momento de... Sí, Lucas tiene buen conocimiento del héroe de las 1000 caras especialmente. Y bueno, y también Campbell tiene mucha influencia de un psicólogo, que seguramente ustedes lo conocerán, que se llama Carl Jung. Carl Jung es el que nos
plantea esto de los arquetipos heroicos. Dice que son... Él es el de la frase, el sueño es el mito privado y el mito es el sueño colectivo, ¿no? Sí. ¿Es de él? Sí. Exacto. Exacto. O sea, No me acordaba si era de él o de sí, Campbell. Sí, no, es de él. Es muy bueno porque justamente habla de que todos las culturas tienen... en nuestra mente está esto del arquetipo. Son arquetipos que funcionan en todas las culturas y que tienen elementos muy comunes. Por eso es que el mito es justamente algo que se repite en todas las culturas. Y acá vemos cómo, en este caso, Rey y Luke representan a dos mitos, a dos arquetipos. Es algo con lo que nos sentimos muy cómodos cada vez que lo vemos en el cine. Por Bueno, eso es algo con lo que te podés identificar. Es que justamente el cine funciona desde esa perspectiva. La identificación con el héroe indica eso. O sea, como nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro inconsciente, mecanismos que enseguida nos hacen identificarnos con este héroe. Hay una predisposición, sí. Una predisposición natural a priori que viene con las personas de identificarnos con este arquetipo heroico, porque bueno, es como dijimos antes, Rey puedo ser yo, puede ser él, puede ser cualquiera. Claro. Somos todos. Claro. Rey somos todos, igual que somos Luke, pero me parece que en el caso de Rey es más evidente todavía. Sí, es verdad. Y la otra identidad es la de Kylo. Sí, la de Kylo Ren. Muchacho complicado, Kylo. Un muchacho complicado. Sí, y bueno, volviendo al tema de las máscaras, que es el que había disparado esto de las identidades, en el caso de Kylo Ren es una máscara, en este caso, autoimpuesta. Sí, autoimpuesta precisamente porque cumple con lo que cumplía en este caso el teatro griego. El teatro griego lo que hacía era que cada máscara, precisamente lo que hacía era representar una característica. Por ejemplo, se acuerdan las máscaras del teatro griego, la alegría, la tristeza, el miedo, son todas características que quiere, donde el personaje cuando usa la máscara quiere identificarse con estas características. Por eso tenemos un Kylo Ren que usa una máscara. ¿Qué quiere hacer? Quiere identificarse con su abuelo. Claro. Es como decimos siempre, el Vader wannabe. Sí. Yo quiero ser Vader. Es una máscara homenaje, digamos. Precisamente, porque Vader significa el autocontrol, Vader es una persona segura de sí misma, es un hombre que tiene una mentalidad táctica, que es todo lo que él no quiere ser. Que no puede imponía miedo tanto detrás de la pantalla como para los espectadores. Cada vez que aparecía Vader todo el mundo se atemorizaba, así que es una máscara que transmite. Es una máscara que transmite todas estas características que Kylo Ren evidentemente quiere ser. O sea, él al ponerse la máscara quiere ser Vader y quiere asumir todas estas características que Vader era. Como dijimos, esto de crear terror en los otros también, ¿no? Pero bueno, un poco lo que estás diciendo me remite a la idea de qué es un villano. ¿Qué es un villano? ¿Cómo va cambiando la idea de villano? Algo que es interesante es que en el caso de esta película de Force Awakens, tanto Kasdan como JJ estaban seguros que ellos querían hacer una película donde el despertar fuera no solamente de Rey, sino también de Kylo Ren. Sí. Es decir, donde el protagonista también fuera el villano. Es decir, que Kylo Ren cumpliría esto de ser protagonista y antagonista. O sea, en eso es interesante y se despega absolutamente de otros villanos pasados. Recuerdan que en los 70 y los 80, que es el tiempo, o por lo menos los años de la saga original, la idea de villano era muy distinto. Sí, un cartón pintado, digamos. Un villano plano. Sí. Un villano que no tenía motivaciones, un villano que respondía a un arquetipo de villano, digamos, ¿no? Sí, que no se lo discutía. O sea, te decían, este es el malo, temelo. Este es el malo, no sabemos por qué es malo. ¿Qué quiere? Dominar el mundo. Sí. ¿Por qué? No sabemos. Sí. ¿Qué es lo que lo lleva a ser malo? No lo sabemos. Claro. Además, recuerden que Vader, todo de negro, o sea, es la encarnación del mal. Vader es la encarnación del mal. En New Hope, en el episodio 4, es la encarnación del mal y todas sus acciones no tienen un motivo, no tienen una motivación. Es un villano clásico. Sí. Es lo que se llama el villano clásico. Además representaba a la maldad de ese momento. Que la maldad para los jóvenes, que eran los que se sintieron atraídos por New Hope, por Star Wars, en fines de la década del 70, la maldad estaba representada por los gobiernos, por las corporaciones, por todo aquello que te oprimía y que no te dejaba ser. Entonces, Vader es la representación justamente de eso, mientras que Kylo Ren es la representación de un mal siglo XXI. Sí, además, convengamos que Kylo Ren es un villano en progreso. Claro. Podemos decir que está dando sus pasos, está transitando su camino a ser villano. Volviendo un poquito a Vader, nada más, un poquito más porque me gustaría aclarar algo más, pero Vader es un tema que vamos a hablar cuando hablemos de la saga original, por supuesto. Pero Vader tiene un quiebre muy grande
¿En qué película Vader cambia esta idea de estereotipo de villano? ¿En qué momento sí, cambia? El Imperio, obvio. Al final, pero al final del Imperio. No, Sí, bueno, sí, bueno. cuando dice la famosa Claro. frase, Luke, yo soy tu padre. Claro. ¿Qué se transforma? Vader deja de ser ese robot, esa cosa deshumanizada para ser humano. Claro. Esa frase le devuelve toda la humanidad a Vader. Es un ser humano. Y como un día me habías dicho, Mariano, Vader podría haber dicho soy tu tío, Sí. soy tu abuelo, soy tu hermano. Sí. Era lo mismo. Igual se el impacto transforma- iba a ser, claro. El impacto iba a ser que Vader se humaniza. Y ahí la... Y además lo conecta con el héroe. O sea, Totalmente. el Sí. rol del villano es estar en la antípoda del héroe. Bueno, porque antes el villano, lo que era, es solamente un obstáculo para el héroe. Claro. Todas las películas en esos años era el camino del héroe y el villano era solo un obstáculo que había que superar, pero en ningún momento se contemplaba cuál era la motivación del villano. Claro. Pero acá era algo más. Sí, por supuesto, Teníamos- cuando Vader dice esa frase ya en el Imperio, encontramos un Vader que cambia totalmente. No solamente a nivel narrativo cambia la historia de Star Wars, por Ujú. supuesto cambia muchísimo. Ujú. Encontramos un Vader con motivaciones. Otra Claro. vez es un Vader humano, es un ser humano. ¿Sí? Sí, es cierto. Lo que- Bueno, mucha gente sí. toma El Imperio Contraataca como la mejor película de Star Wars. Sí, yo adhiero. Pero yo creo que fue un cambio que se hizo después de ver El Regreso del Jedi y completar la historia de Vader. Quizá ahí volvieron y dijeron, sí, El Imperio, por lo que plantea, por lo que presenta y por el final, es la mejor película. Lo que Además, pasa cómo es- cambia la historia esa frase. Lo que como pasa es decía, que me- cambia absolutamente todo. Yo siempre pienso en esto. Vos decís el Imperio es la mejor, mucha gente adhiere a eso. No es mi caso. No, yo sé que no Sí, es tu caso, sí. pero yo creo que en mi opinión personal, El Imperio es la película que me gusta de adulto. Claro, De niño o de chica, Ujú. a mí siempre me gustó El Regreso. claro, Fue mi película favorita porque fue la que más disfruté. claro. Pero si yo lo veo desde la perspectiva de adulto, bueno, El Imperio Claro. me parece No, mucho más interesante. En mi caso siempre fue, es y será Star Wars, A New Hope. Sí, La primera. aventura, la Sí, sí, la sí. aventura. Es me la con la gusta. cual me hice fanático. Bueno. Pero ya lo charlaremos cuando hablemos de, Sí, de sí, las completamente. originales. Pero sí, lo cierto es que hay un quiebre en la historia del villano que representa a Vader en la trilogía original en ese momento. Actualmente el villano cambia completamente. Un villano como Vader en la actualidad sería motivo de parodia. Si pensamos Sí. una película con un villano al estilo Vader, encarnación del mal. En episodio 4. Digamos, un Sí, Vader sí, que era sí. Claro, sí, Exacto, sí, ese una- un poco más simple. Ese Vader sin explicaciones. Ese Vader de que soy malo porque soy malo, Claro. es un Vader que me parece en una película actual ya no funcionaría. La narrativa actual necesita otra cosa. Necesita un villano que sea explicado. Sí. A Eh, veces un poco de más. Sí, ¿por qué lo mencionas? ¿Por qué lo Recuerdo decís? el Maléfica, por ejemplo. ¿Sí? La película de Disney, una película que me pareció innecesaria. Porque se plantea esto de por qué el malo es malo. Y creo que es un camino infértil, ¿no? Nunca vas a poder convencerme de que las cosas que le pasan en la vida al malo lo llevan a ser malo. No, pero acá no, a ver, lo pintaban como que no era ella no se sentía mala, en realidad. Vos te muestran las partes que vos no viste de La Bella Durmiente. Sí, pero a mí no me convencen de que eso... A mí es tampoco, útil. a mí A me ver, parece que esto no es perfeccionismo. podcast de No, del no, Maléfica y no no. cuenten conmigo para Pero hacer podcast de espera, Maléfica. en las precuelas pasa lo mismo. En las precuelas se planteó Lucas contar la historia de lo que lleva a Anakin Skywalker a convertirse en Vader. Y para mí no lo puede lograr. Pero más allá de cómo filmó las precuelas, más allá del casting y algunos actores, creo que es imposible justificar lo que llevó a Anakin a convertirse en Vader. Para mí debería ser algo que queda ahí en la leyenda y no mostrarlo. Sí, Lo sí, dejamos no. para el podcast No, precuelas, no había por favor. necesidad, no Dale, había necesidad. dale. Pero bueno. Bueno, volviendo a Kylo Ren, por favor, que Dale. bueno, es uno de mis personajes favoritos, ya creo que lo saben. Pero no para la mayoría. Es No. como muy discutido últimamente. Una cosa que siempre escucho es no llega a la altura de Vader. En el programa anterior charlamos que claramente no era el objetivo. Que es la estaba idea la- que no no sea estaba la Vader. altura Y de otra Vader. cosa que te dicen es ¿por qué se saca la máscara? Oh. ¿Por qué tiene que mostrar su faceta humana? Oh. Es algo buscado. Totalmente, chicos, en esta película no hay nada azaroso ni nada no pensado, o sea, todo está para buscar un efecto en el espectador. Acá tenemos que entender que este villano es diferente, absolutamente diferente, y tiene su riqueza y es muy jugoso este villano, y si no lo podemos entender, estaría bueno que empezáramos a volver a ver las películas y ver cómo este villano encuentra su lugar en este nuevo milenio, Ujú. donde los villanos ya no son villanos planos. Claro.
Si ustedes vieron todos los que son los documentales de Force Awakens, hay un documental donde habla el actor Adam Driver, que es el que encarna a Kylo Ren, y que dice, y es muy interesante lo que dice, él dice que el villano actual no se piensa a sí mismo como villano. El villano actual es una persona que cree que todas sus acciones están justificadas. Claro, está convencido de que está haciendo lo correcto. Sí. Sí, ustedes piensen en un Hitler, piensen en personas que son como para nosotros la encarnación del mal. Todas estas personas no se pensaban como la encarnación del mal. Claro. Ellos creían que hacían lo correcto. Queda claro en el discurso de Hux, Totalmente. cuando dispara a la base Starkiller, que está convencido de que está erradicando un problema de la galaxia, que es la Nueva República. Bueno, otra vez volvemos a lo que era la resistencia en estos momentos, que yo dije que eran un poco terroristas. Bueno, Hux los considera terroristas. Claro. Y ellos son el orden, entonces ellos tienen que imponer el orden. Y por eso es que de alguna manera se justifica y para ellos no son villanos. Ellos vienen a traer el orden a la galaxia. Por eso es un poco la idea de que Kylo Ren no es este villano que es Vader, ¿sí? Primero que es un chico mucho más joven, sabemos que es evidentemente una persona que ha sufrido o tiene muchas frustraciones personales, frustraciones sea porque no fue buen hijo. No, es que tampoco tuvo relación con los padres. Leia volvió a ser senadora, volvió a ser política, Han Solo se dedicó a ser un deportista a las carreras. Es decir, que no tuvo figura paterna. No tuvo figura paterna, evidentemente, ni materna. Sí. O sea, creo que evidentemente, eso en una persona que es perturbada, tal vez le hizo mucho ruido. Bueno, pero se va a entrenar con Luke. ¿Eso no es una figura paterna? Sí, pero bueno, si después te enterás quién es tu abuelo y te enterás lo que hizo Luke con tu abuelo, quizá eso es lo que termina de cerrar la ecuación. Le trae algún problemita, Sí. cierto. Bueno, la frustración creo que es un componente esencial en el personaje. La frustración, la ira, el querer ser como Vader y no poder, todo eso creo que va sumando, y además el tema de no tener un control sobre su frustración, de ser explosivo, que esto ya lo habíamos hablado antes. Sí, totalmente inestable. Tiene esos arranques de furia en algunos momentos en el que quiere romper todo y rompe todo. Bueno, es lo de también está la dualidad que habíamos hablado antes. Un poco lo que dijiste vos, Mariano. Muchas veces se dice, ¿y por qué se saca la máscara? Claro. Bueno, evidentemente ahí hay una cosa muy interesante. Cuando él se saca la máscara, es en el momento donde él como que se siente un poquito más vulnerable, un poquito más conflictuado, y creo que se muestra como Ben Solo. Me parece que es el momento donde él se muestra esa dualidad. O sea, el sacarse la máscara indica esa dualidad que existe en él permanentemente. Él se saca la máscara, es Ben Solo, con sus conflictos, además, con sus temores, con sus frustraciones. Sí. Además, la máscara se la saca en privado. Recordemos que él, para la Primera Orden, él es apodado como el Jedi Killer, el asesino de Jedis. Sí, sí. Y de hecho hay un decreto por parte de Snoke que prohíbe terminantemente la mención del nombre Ben Solo. Ah, no sabía eso. Sí, hay un decreto de Snoke que prohíbe la mención del nombre original. Todos tienen que referirse a él como Kylo Ren o como el Jedi Killer, el asesino de Jedis. ¿Origen de eso, fuente? Si no me equivoco, eso Before the Awakening. está. No, Before the Awakening no menciona nada de Kylo Ren. En el diccionario visual creo que dicen algo de eso. En la wiki de Star Wars también lo leí. Bueno, está la cuestión de Snoke de quitarle la humanidad. Claro. O sea, Snoke quita la humanidad de Ben Solo, o sea, lo transforma en Kylo Ren de alguna manera. Por eso es que cuando lo vemos sin la máscara, como dice Mariano, son situaciones muy específicas. Sí. En esos momentos donde él quiere mostrarse como Ben Solo. Y hay una anécdota de la filmación que está muy buena. La escena esa en la que él está torturando a Rey y se saca la máscara, esa escena en realidad no había sido filmada para ese momento, sino que había sido filmada para la escena en la que él se comunica con la máscara de Vader. Cuando apoya la máscara, así que hace cuando saca la máscara y la apoya en una pila de cenizas. Bueno, esa escena había sido filmada originalmente para el momento en el que él se comunica con la máscara de Vader. Y al finalizar la filmación se dieron cuenta de que no encajaba que él en su personalidad de Ben Solo, sin la máscara, estuviera queriendo hablar con Vader. Entonces la volvieron a filmar con la máscara puesta y quedó genial. Por suerte, la escena no la habían borrado, no la habían descartado, no la habían tirado, sino que la reutilizaron al momento de la tortura de Rey. Por eso, si se fijan bien, en esa escena después no se ve esa pila de ceniza donde puso la máscara. Es cierto. ¿De qué son las cenizas? Eso también está muy bueno. También ¿no? te presenta un poco lo que le pasa por la cabeza a este muchacho.
las cenizas donde él apoya la máscara son cenizas de sus enemigos anteriores que él venció, mató e incineró. Wow. Y lo tiene como una manera de recordatorio, algo así como la cabeza de los jíbaros. Muy salvaje. Sí. Muy Buen salvaje. chico, ¿eh? Sí, muy salvaje. Y otra vez hablamos, me remito un poquito a lo que hablamos antes en la charla anterior, de que bueno, este universo, o esta galaxia, no es la galaxia ordenada de los Jedi, de los Sith, es una galaxia caótica, totalmente caótica. Y me parece que todo esto de lo que mencionás de las cenizas, ¿no les recuerda a Depredador? Sí, que tenía el cuarto de trofeos. Los trofeos, trofeos, claro. los trofeos, muy salvaje, ¿no? Claro. Muy no Sith, digamos, porque el Sith me parece que tiene sus códigos. Sí, es más mucho de caballero, me Sí, parece, ¿no? más Es que el ordenado. Sith no existe más, supuestamente. No, en esta galaxia aparentemente no. El lado oscuro sí, pero no los Sith. Claro. Esto es una cosa completamente nueva, la orden de los caballeros de Ren. Es una cosa diferente y evidentemente, como dice Mariano, parece un poquito más salvaje todo esto de las cenizas, Ujú. es como más cruda, mucho más violenta también, ¿eh? Bueno, Kylo Ren como Vader wannabe, como el quiero ser Vader, quiero ser como Vader, nos lleva un poquito a este momento que mencionaste antes, Mariano, el tema del diálogo que tiene Kylo Ren con esa máscara. No sabemos si es un diálogo o solamente un monólogo, Sí. no sabemos si él escucha la voz de su abuelo o no la escucha, pero lo cierto, como vos dijiste antes, que esa es una imagen muy fuerte, Ujú. que se filma con la máscara puesta, Sí. y expresa justamente el temor de Kylo Ren a no estar a la altura de su abuelo, a no Sí. estar a la altura de la leyenda que fue Vader. Sí, ahí le dice el tema de ayuda a mi abuelo a no resistir. sentir la atracción Sí. del lado de la luz y a completar tu tarea. La tarea de Vader era erradicar a los Jedi de Pero la bueno, galaxia. eso me lleva a otra cosa. Yo Sí. no sé si es esa la tarea de Vader, Para mí porque sí. dice completar tu tarea. ¿Qué tarea? No sabemos Para mí cuál es es la erradicar tarea. a los Jedi de la galaxia. Para Buah, mí esa es no la sé, tarea yo- que se había planteado Vader. Bueno, no sé si es así, pero no importa. Yo lo que quiero ver ir a otra cosa. Ujú. Esa escena a mí enseguida me sonó lo vinculo directamente con la misma temor que tuvo Abrams cuando hizo este episodio 7. El mismo temor precisamente porque él también tenía miedo de no estar a la altura de Lucas, no estar a la altura de los fans. Claro. Había una presión muy fuerte de parte de todos los fans y de Disney, de un montón de gente que quería, bueno, ver a dónde iba este episodio 7. Yo creo que esta imagen de Kylo Ren expresando esos temores, no estar a la altura de la leyenda, es el mismo temor, se vincula directamente con el miedo de Abrams a no estar a la altura de la leyenda que fue Lucas y de la leyenda que fue la saga original. Buenísimo. Por eso me resulta como muy, muy atractivo a nivel psicológico. Creo que de esa manera se expresa un poquito lo que es el temor de Abrams a no poder completar lo que empezó Claro, Lucas. y los fanáticos seríamos la máscara de Vader. Sí. Claro. Aquellos que estamos esperando que él Claro. complete lo que Claro. empezó Lucas. Bueno, pero siguió las 4 reglas que los fanáticos le demandaban y por suerte estuvo a la altura. Sí, lo aplaudimos todos. Otra de las características que me gustaría mencionar para todas todas las personas que comparan a Vader con Kylo Ren, algo súper importante que es el tema de la tentación. En el caso de Vader, la tentación era no caer en el lado oscuro. Él termina cayendo en el lado oscuro por accidente. Ujú. Creo que esto lo habíamos hablado en la otra charla. Sí, no, lo que pasa es que te lo había planteado y había quedado pendiente para esta charla de hoy y no lo vamos a esquivar. Es el tema de, desde mi punto de vista, Kylo Ren es irredimible. ¿Por qué decís eso? Porque, a ver, la redención de Vader viene de la mano de no poder matar a su hijo. Ujú. ¿Sí? No poder dar ese salto y terminar asesinando él al emperador y volviendo al lado de la luz. Sí. Pero la posibilidad de redención de Vader viene porque él en ningún momento quiso pasarse al lado oscuro. ¿Sí? Palpatine le llena la cabeza diciéndole que en el lado oscuro hay mayor poder y que va a tener mayor conocimiento y la posibilidad inclusive de evitar la muerte de aquellos que él quiere, y él había pasado por no haber podido salvar a su madre. Entonces, ante estas imágenes que él veía de la muerte segura de Padme, él decide preservar la vida de Palpatine para que él le pueda enseñar y entonces salvar a su amada. Digamos que no le queda otro remedio que acceder a ser el aprendiz de Palpatine. Sí, digamos que el amor
desde el punto de vista inclusive egoísta por parte de Anakin, de querer preservar a Padme, lo lleva a caer al lado oscuro. Sí. En el caso de Kylo Ren o de Ben Solo hay una voluntad de irse al lado oscuro. O sea que él siente el llamado de la luz, la tentación de la luz, y quiere por voluntad propia permanecer en el lado oscuro. Claro, él siente que su camino es hacia el lado oscuro y que tiene que hacer acciones para poder llegar al lado oscuro. De hecho, el asesinato de su padre, el parricidio, es precisamente eso, es una manera de acallar esa llamada del lado luminoso. Es lo que él busca. Es lo que él busca, y es lo que hablamos antes, o sea, con este parricidio, ¿termina realmente de acallar ese llamado del lado luminoso? No, según la novela te deja planteado como que no lo logra, que él esperaba que tuviera un resultado mucho mayor del obtenido. Él termina mucho más conflictuado después de haber matado a Han Solo. Por eso... debilitado creo que es la palabra exacta que usa, pero sí... Pero más allá de lo que produce en él ha hecho un acto consciente de maldad pura. Sí, de hecho así lo plantean inclusive Abrams y Kasdan, que es lo más malo que podemos hacer que haga este personaje, y que mate al padre y encima el padre Han Solo. Me parece que eso es lo que más te duele, que sea Han Solo el padre. Sí. Si hubiera sido Pepe, no te hubiera molestado tanto. En definitiva es irredimible. En definitiva ustedes dos están en mi contra. No, yo lo veo como irredimible por eso, porque yo lo veo que hay la maldad o los actos de maldad que él realiza los hace de manera consciente. Sí, entonces no lo veo con posibilidad de redención. Nicolás, ¿estás de acuerdo con Mariano? Totalmente. Bueno, Nicolás, yo había escuchado algo diferente de tu parte hace un tiempo atrás, pero Mariano tiene un alto poder de convencimiento. No tan diferente. No, a mí me parece lo mismo, ¿no? Uno no se imagina, tratando de avanzar un poco en la historia, qué es lo que él podría hacer para redimirse. ¿Qué es lo que hace Vader para redimirse? Bueno, salva al hijo. ¿Qué es lo que Kylo Ren mata al padre. Bueno, pero también tiene una madre. Yo creo que un poquito la redención, que yo sí creo en la redención, primero, como dije antes, es canon en Star Wars. Cercenar de Star Wars, lo que es la redención, me parece que es algo muy triste, por lo menos de mi parte. O sea, me parece que el tema de las segundas oportunidades o terceras oportunidades, como lo quieras llamar, de otra oportunidad, es algo muy fuerte en Star Wars, y está bueno eso, porque nos dice a todos, chicos, siempre hay una vuelta. O sea, yo no creo que no exista la vuelta atrás en muchas cosas. Yo creo que sí hay en la vida también vuelta atrás en muchas cosas. Creo que todos tenemos, y como derecho, la posibilidad de arrepentirnos de lo que hicimos. Y Vader salva a Luke, con eso se redime, pero le cuesta la vida. En el caso de Kylo Ren, yo sí soy una defensora de la redención, pero no por una cuestión... no sé, ética. Me parece que la redención es canon en Star Wars, que está muy bueno plantearlo desde el punto de vista de que siempre podemos volver atrás, y como vos decís, o sea, él hace un acto horrible de maldad absoluta, pero como dijimos antes, no está tan seguro de lo que hizo después. Es cierto que tuvo la voluntad de hacerlo. Me parece, si hay una redención en Star Wars, en el caso de Kylo Ren, va a costar la vida, porque la idea, me parece a mí, va a pasar por dar la vida por alguien. Creo que eso es la idea de la redención. Es que estoy de acuerdo, me encantaría que se arrepienta, me encantaría que dé la vida por alguien, pero no lo quiero ver redimido. No quiero ver el espíritu de Kylo Ren o de Ben Solo. Yo lo que espero no ver es a Snoke tirándole rayos con las manos a Rey y él salvándola. Claro, esperemos que no. Nos pasamos del fanservice que mencionábamos antes. Claro. Yo te dije que el mito es cíclico. Bueno, pero... Bueno, no, fuera de broma, no sé si sería así. Me parece que bueno, eso es algo muy personal de mi parte, es una de las teorías que yo tengo, que tal vez podemos verla más adelante. Eso pensando en algo que creo que lo comentamos, que nosotros tenemos la teoría, casi la certeza de que Kylo Ren la conoce a Rey de antes. Sí, totalmente. La novela, otra vez nos volvemos a hablar de la novela, lo dice claramente, ¿no? Con el tema del... O por lo menos dan alguna señal. En la película, cuando el trooper, el comandante de la base Starkiller le dice que se escaparon con la ayuda de una chica, él como que le llama la atención y ahí se enfurece. Se enfurece con el tipo con el que no se había enfurecido y le pregunta ¿qué chica? Y está muy interesante porque está en itálicas. El qué chica. Claro, y en el libro, cuando están en el duelo y Rey logra atraer el lightsaber, le dice, eres tú, it is you. Otra vez en itálica. En cursiva, digamos. O sea, da una idea de que hay un conocimiento previo. Exacto. Sí, que él la conoce, pero que ella no lo conoce, o por lo menos no se acuerda. De hecho, en el libro lo dice en un momento, que ella sabe que él sabe quién es, pero que no le va a preguntar.
Lo dice, ¿En el momento ¿no? que la está torturando es? No me acuerdo en qué momento lo dice, pero ella piensa, no, él sabe quién soy yo, pero yo no le voy a preguntar. Ujú. O sea, dice eso como una cuestión introspectiva de ella, ¿verdad? Claro. No recuerdo exactamente dónde, pero sí, es evidente que ella sabe que él sabe. Sí. Es medio extraño, pero es así, ¿no? Pero que ella no lo recuerda, o por lo menos no sabe quién es. Claro. Pero vos mencionaste un poquito el tema del lightsaber. Sí, esa escena en que Esa escena. ella la trae. Sí, sí, y esto otra vez volvemos, otra vez el tema del mito, otra vez hablamos del mito, otra vez todo es cíclico, ¿no? Star Wars, Ujú. Volvemos como Star Wars repite otra vez temas míticos. A mí me hizo acordar mucho el lightsaber en la nieve, ¿se acuerdan que está en un montículo Sí. de nieve y que ellos dos luchan a ver quién lo va a empuñar? Ujú. El sable de luz va a la mano de Rey. Ujú. Rey, esa es una acción que para mucha gente le resultó como que eso significaba que eso era la hija de Luke. ¿Se acuerdan que es una acción como que pareciera que la define como la hija de Luke Sí, Skywalker? sí, son esos momentos que uno dice, Rey es más poderosa, por eso puede atraer el sable de luz. Bueno, a mí me parece que precisamente no es por eso que el sable de luz va a la mano de Ujú. Rey. Ahí está muy metido el tema de lightsaber como Excalibur, ¿sí? Ajá. Excalibur es la espada de Rey Sí, Arturo. la espada en la piedra. Sí, Excalibur obedece solamente a Arturo. De hecho, en la escena donde Arturo es coronado rey de Inglaterra es porque previamente pudo sacar la espada en la piedra. El único digno de empuñar Excalibur era Arturo porque era el verdadero rey de Inglaterra. Claro. Un poco tiene que ver, me parece, el sable con esto de el sable con una voluntad propia, el sable que quiere precisamente buscar quién es la persona que le va a empuñar, el tema de la voluntad. El sable tiene voluntad. Ujú. Me hace acordar un poco al anillo único. Claro, sí, porque además lo había charlado también en la emisión anterior, cuando decías que era la primera vez que el sable de luz se comportaba como un personaje, o sea, estaba animado. El sable de luz tiene una voluntad, quiere ser encontrado, Claro. quiere transmitir estas memorias, estos recuerdos. Bueno, más Kanata le dice, el sable te está llamando. Claro. Por eso te Es digo, o cierto. sea, tiene una cuestión así muy de anillo único de Sauron, sin el componente maligno, Claro. pero tiene esta cuestión de tener una voluntad y querer influir en los personajes. Y es muy evidente en la parte también donde ella extiende la mano y el sable de luz va a su mano automáticamente porque ella sería la más digna. Por eso es que yo lo desligo totalmente de que eso es un indicio de que ella es la hija de Luke Skywalker. Esa es mi Sí, visión. aunque en esa escena que yo mencioné recién era, por lo menos la primera vez que la vi, el día que salí del cine yo pensaba, bueno, debe ser Rey Skywalker. Claro. ¿Por qué? Por la oración que dice Sí. más Kanata, que te dice, el sable perteneció al padre de Luke, perteneció a Luke y ahora te llama a vos. Sí. Era como demasiado... Pero yo creo que sí, que hay muchas cosas en el despertar de la fuerza que cuando la ves una sola vez te quedás con... Claro. Bueno, claramente ella tiene que estar emparentada con Luke. Pero después esa idea medio como que se va disolviendo. Sí, sí, para mí fue hecho todo eso a propósito, pero en realidad no es el objetivo. Era como demasiado evidente. Ujú. Bueno, y del lightsaber ese vamos a hablar en las próximas emisiones porque vamos a empezar a hacer análisis de la trilogía clásica y de las precuelas en los próximos programas. Quiero saber cómo llegó ese lightsaber ahí, Sí, algún libro, algún cómic, algo que me lo explique. sí, no sé si leyeron, se estuvo comentando un poco que había algunos planes para que el principio del despertar de la fuerza fuera completamente distinto. Sí, Y yo leí. empezara el- con la mano de Luke agarrando el Sí. sable, cayendo a través de la atmósfera de Jakku. Horrible. Y que Sí, la me mano encanta. se desintegraba y solo llegaba... Un espanto. Sí, la verdad que una cosa muy, muy fea. Sí, porque además la mano cae en Cloud City y a lo sumo si cae sigue hacia Bespin, no va a caer al Sí, espacio, sí. o sea, no tiene mucho sentido. Pero sí, espero que en algún momento alguien explique cómo llegó el sable a ese cofre de Maz Kanata. El universo expandido, el nuevo universo Es expandido. más, me encantaría me dieran un poco más de tiempo por todo ese cuarto, porque Maz Kanata debe tener de todo ahí adentro. Sí. Hay Muchos un cofres. busto hecho tallado en madera, creo, de un Jedi antiguo o algo por el estilo que está ahí al costado de este cofre de madera. Y bueno, vos pensás que si Ese tenés- cofre no es el cofre de Obi-Wan, ¿eh? No, es es más mucho grande más- este. No, más chico, es más chico. más es más El chico. de Obi-Wan sí. era más grande. Ahora, sí. pensá que si tenés 1000 años de edad, podés coleccionar muchas cosas. Sí, no, por eso debe ser una locura lo que tiene ahí adentro guardado Maz Kanata. Bueno, algunas cosas que vamos a comentar entonces en la próxima emisión van a tener que ver con Bloodline, que seguramente ya habremos terminado de leerlo, así que vamos a charlar un poco del libro.
sin spoiler, sin arruinarle la historia a nadie, pero sí por qué nos parece que tienen que leerlo, porque juega un rol muy importante en esto de entender los acontecimientos previos al despertar de la fuerza. En la próxima emisión también vamos a estar charlando del Battlefront, del juego, que es Juegazo, el juego del momento. Es el juego para los fanáticos de Star Wars. Sí, la verdad que si no lo han jugado, dedíquenle un poco de su dinero para comprarlo y para empezarlo, porque es genial. Muchos lo critican esto de que no tiene un componente de historia y que se juega todo online, pero Sí. la verdad que no se extraña para nada, es muy entretenido. Yo en mi caso sí extraño un poquito la historia de single player, Sí. más viniendo de juegos como Force Unleashed, ¿no? Claro. Pero bueno. Y bueno, ahora en estos días está por salir el nuevo DLC que va a agregar lugares y personajes de Bespin, fundamentalmente a Lando, que es el que estamos esperando. Así que seguro lo vamos a haber probado y vamos a charlar un poco de A Lando y y a Dengar. Del lado de los sí. villanos va a estar Dengar. Seguramente ya va a haber algo de información respecto a la Celebration y vamos a empezar a hacer un análisis probablemente ya de A New Hope, de mi película preferida. Bueno, eso me gustó más, lo último. Yo no soy muy fanática de los juegos, por eso digo que me parece más interesante el análisis de New Hope. Genial. Bueno, para despedirnos me gustaría recordarles por favor que nos visiten. Nuestra página en internet es www.starwarsconamigos.com. También nos encuentran en Facebook, la fanpage es Star Wars con Amigos. Y también nos van a encontrar en Twitter, es @StarWarsAmigos. Después, bueno, para escuchar nuestras emisiones tienen varios sistemas disponibles. Estamos en iTunes, nos pueden buscar con aplicaciones en Android. Estamos en SoundCloud, estamos en TuneIn, iVoox. en iBooks, estamos en Stitcher, estamos en unas cuantas que pueden buscarnos. Y si no nos encuentran la que ustedes utilizan, por favor escríbanos y coméntenos. Hay un formulario en nuestra página web donde nos pueden enviar comentarios y se pueden suscribir para recibir nuestra newsletter y las novedades y fundamentalmente cuando salgan cada uno de los nuevos episodios. Así que bueno, por mi parte les agradezco nuevamente que estén ahí, que estén de ese lado, que se sumen a este grupo de amigos. Para nosotros es un enorme placer estas charlas, registrarlas y compartirlas con todos ustedes. Gracias por estar, gracias por escucharnos. Como decimos siempre, la fuerza nos acompaña a nosotros, a ustedes. La fuerza se ha despertado de nuestra parte, pero también de parte de ustedes. Gracias por estar. Muy bien, bueno, lo mismo. Gracias. Nos vemos en la próxima y vamos a seguir hablando sobre esta saga que nos enloquece a todos. Un abrazo grande, gente. Chao, chao. Chao.